Dios les bendiga, bienvenidos. God bless you and welcome. Vamos a dar inicio una vez más, pero quería darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este día. I would like to welcome everybody this morning. Thank you for joining us this morning. Y es primera vez que hacemos esto juntos, así es de que oren por nosotros. This is the first time we do this together, so pray for us. Bien, vamos a orar. Let's pray. Padre Celestial, gracias Señor por este día, gracias por esta maravillosa oportunidad, Señor, que nos das. Te pedimos, Dios, Señor, que tú que conoces nuestros corazones, nos dirijas, Señor, para poder ver tu verdad. Abre, Dios, Señor, nuestros ojos espirituales para aceptarla y más que nada aceptarla en humildad de espíritu. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, esta mañana en la inicio, en la apertura del servicio, This morning at the beginning of the service, we read Ecclesiastes chapter 12. The first verse says, "Remember also your Creator in the days of your youth." So we should remember that as believers, we are God's possession. So we should serve Him from the beginning of our days, not at the end of our days. When our service becomes limited. The scripture says, "Before the evil days come and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them." And speaking of our youth, how do you feel today? Do you feel young? But I'd like to ask you a question. Do you consider yourself a mature believer? no estoy preguntando si es usted un creyente. I'm not asking if you're a believer. Estoy preguntando si es usted un creyente creciendo hacia la madurez. I'm asking if you are a believer that's growing. Porque usted puede ser joven solo una vez, You can be young only once, pero puede ser inmaduro por un largo tiempo. but you can be immature for a long, long time. Mire, y el problema en muchas iglesias The problem in many churches es que las personas que han nacido de nuevo is that the people who have been born again han dejado de crecer. have stopped growing. Por eso quiero hablarle hoy de cómo ser un creyente que madura, This is why I want to speak to you this morning about a believer who matures, un creyente que crece. a believer who grows. Porque, escúcheme bien, Because, listen, la única manera de tener compañerismo en la iglesia the only way to have fellowship in the church es cuando estamos creciendo, is when we are growing, ¿sí? Cuando estamos madurando. when we are maturing. Y ese es el énfasis And that is the emphasis que Juan está dando en estos versículos de 1 Juan, el versículo 12 y 14. that John is giving in 1 John 2, 12 through 14. Fíjese bien, el versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Listen to verse 12. I am writing to you, little children, because your sins are forgiven for his name's sake. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. I Os am writing- escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, children, because you know the Father. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. Ahora, podemos notar aquí tres cosas que Juan está mencionando. Now, from this passage, we can note three things that John is speaking about. Son tres categorías de personas: Three categories of persons: niños, jóvenes y adultos. children, youth, and adults. Y de lo que estamos hablando o de lo que está hablando Juan, And what John is talking about es de crecer en madurez, is about growing in maturity, iniciando desde un niño, starting from childhood ¿sí? A través de toda la adolescencia y el adulto, through adolescence and adulthood, o la paternidad. or parenthood. Ahora, ¿cuáles son las marcas de la madurez?
So what are the marks of maturity? ¿Cuáles considera usted que sean unas marcas de la madurez? What do you consider a mark of maturity? Tal vez usted podrá decir que la salud espiritual es una marca de la madurez, You may think that spiritual health is a mark of maturity, pero no necesariamente. but not necessarily. Porque, por ejemplo, For example, un niño de 5 años puede ser perfectamente saludable, a 5-year-old child can be perfectly healthy, pero no es maduro. but he is not mature. Así que uno puede tener salud espiritual So one can have spiritual health y no ser maduro, and not be mature. ¿verdad? Ahora, alguien también podrá pensar Someone may also think sobre los dones espirituales. over the spiritual gifts. Puede pensar que son señales de madurez, You may think that they are signs of spiritual maturity, pero la verdad es que no lo es, no lo son. but the truth is that it's not. Porque usted puede tener grandes dones Because we can have great gifts y sin embargo no tener madurez. and still not have maturity. Ajá. Porque, por ejemplo, recuerde Sansón en el Antiguo Testamento. For example, remember Samson in the Old Testament. Él tuvo extraordinarios dones, He had extraordinary gifts, pero él fue completamente inmaduro. but he was completely immature. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, Pablo tuvo que decir cosas muy fuertes a la iglesia de Corintio, Paul had to speak strong words to the church in Corinth, a pesar de que esta iglesia ostentaba, ¿verdad?, tener varios dones espirituales. even though they had many spiritual gifts. Primera de Corintios 3:1 les dice Pablo, de manera que yo, hermanos, dice, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 1 Corinthians 3:1, he says, "But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ." Mire, usted puede ser espiritual instantáneamente. You could be spiritual instantly. Lo que quiero decir es, What I'm usted, saying is, usted puede tener su corazón en una relación correcta con Dios en este día. you can have your heart in a right relationship with God today, Ajá. En este momento, in this moment, ser lleno de su espíritu, and be filled with the Spirit. pero eso no significa que usted sea un creyente maduro. But that doesn't signify that you're a mature believer. Recuerde, estamos hablando de caminar, de llegar a la madurez. Remember, we're talking of walking, of reaching maturity. Entonces, dentro de todo esto, ¿qué es la madurez? So in all this, what is maturity? Madurez es ser como Cristo. Maturity is to be like Christ. Madurez es ser como Cristo. Is to be like Christ. Pablo dice a los Efesios en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Paul says in Ephesians 4:13, until we attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. La palabra perfecto aquí no significa sin pecado, no. The word- Significa madurez. The word perfect here doesn't signify sinlessness, but it signifies Exactamente. maturity. ¿Sí? Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. It says to the measure of the stature of the fullness of Christ. Entonces, madurez es ser como Cristo. So maturity is to be like Christ. Y la pregunta es, ¿se parece usted más y más y más a Cristo? So the question is, do you look like Christ more and more? Esa fue también la meta del ministerio de Pablo. This was also the goal of Paul's ministry. Y es lo que les dice en Colosenses 1:28. This is what he says in Colossians 1:28. Colosenses 1:28 dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando, dice, a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Colossians 1:28 says, "Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ." Nota ahí otra vez la palabra perfecto, Note again there the word perfect, significando madurez. signifying maturity. Ahora, como podemos ver entonces, So how can we see then la madurez es un proceso de toda la vida, that maturity is a lifelong process? porque nadie madura instantáneamente. Because no one matures instantly. ¿Sí? No es una carrera de velocidad. It's not a race.
Mire, usted puede ser espiritual instantáneamente, You can be spiritual instantly. puede usted tener muchas habilidades, You can have many abilities, gozar de buena salud espiritual rejoice in good spiritual health, y hasta ser lleno del Espíritu de Cristo. and even be filled with the Spirit of Pero Christ. eso no significa que es maduro. But that does not signify that you are mature. Ahora, ¿cómo entonces podemos alcanzar la madurez Now, how then can we reach maturity, empezando desde la niñez, starting from childhood atravesando la juventud, to adolescence, llegando hasta ser un adulto? even to adulthood? Es el énfasis que Juan está dando en estos versículos. This is the emphasis that John gives us in these El verses. versículo 12, el principio dice, os escribo a vosotros, hijitos. Verse 12, in the beginning, he says, I am writing to you, little children. ¿Sí? Os escribo a vosotros, hijitos. I am writing to you, little children. Mire, sabemos que los bebés, ¿verdad?, son hermosos We know that the kids, they're precious cuando recién nace. when they're first born. Son maravillosos, They are marvelous ¿sí? Con todas las emociones que traen, la felicidad, with all the emotions and happiness that they bring. cuando Dios bendice un hogar con uno de ellos. When God blesses ¿Verdad? a family Dígame si no with son one, maravillosos. ¿Sí? Los puede ver. you can see how marvelous they are. Pero déjeme decirles algo. But let me tell you one thing. Estos maravillosos pequeñitos, These beautiful little ones, egoístas, they're selfish. usted les quita algo de las manos y arman un tremendo barullo. You take something from their hands and they have a tantrum. Ya. Y no solo son egoístas, They're not only selfish, son groseros, they are rude, rude, ya, ociosos, they are covetous, se pasan acostados todo el día, they sleep all day, no hacen nada, they don't do anything, no colaboran en nada, they don't cooperate with anything, son totalmente improductivos. they are completely unproductive, Y además, and even still, no tienen ninguna consideración. they don't have any consideration. ¿Me está comprendiendo? Do you understand? Más claro. More clear. ¿Ha escuchado alguna vez usted la frase, Have you ever heard the phrase, si así es un creyente, yo no quiero ser como él? if that's how a believer is, I don't want to be like him? Y es que seguramente está viendo a uno de estos bebés, And it's most likely that they're seeing one of these little children, a uno de estos creyentes bebés. one of these baby believers. Ahora, no me malentienda. Don't misunderstand. En verdad, In truth, gracias a Dios por esos creyentes recién nacidos, thanks be to God to those for those new believers. pero tienen que crecer una vez que han sido salvos. But they have to grow once they've been saved. Porque no importa a qué edad usted fue salvo, Because it doesn't matter at what age you were saved. en ese entonces usted era un bebé chiquito. At that moment, you Sí, were un a recién baby. nacido. You were a newborn. ¿Sí? Cuando Dios me salvó, When God saved me, yo tenía ya 30 años de edad, I was 30 years old. pero empecé tomando leche espiritual, And I began drinking spiritual milk paso a paso. step by step. ¿Sí? Al principio no conocía en verdad quién Dios era. In the beginning, I really didn't know who God was. Por eso es que Juan está escribiendo a algunos de ellos en estos versículos But that's why John writes to them in these verses. y les llama hijitos. And he writes to them and he says, little children. Así que, muy claro, So to be debemos clear, reconocer we should know que hay bebés en Cristo that there are babies in Christ y que ellos tienen que crecer. and that they have to grow. Repito, gracias a Dios por ellos, I repeat, thanks. ya que, Thank the Lord for them. ya que necesitamos también hacerles sentir, ¿verdad?, como que están en casa. We need to make them feel like they're at home. Necesitamos amarles. We need to love them. Porque mire, en un sentido, nuestra iglesia Because in one sense, our church debe ser como una guardería infantil. should be like an infant ward. Debe ser como una guardería infantil. It should be like an infant ward. Pero el problema aquí But the problem here consiste is that en que muchos de esos bebés many of those babies, se quedan demasiado tiempo en ella they stay too long y les gusta tanto and they like it so much que deciden quedarse el resto de sus vidas ahí. that they decide to stay the rest of their lives ¿Me there. está entendiendo? Do you understand? Ahora, Now, cuando usted solamente es un enorme bebé, when you are a big baby, alimentándose solamente con leche, feeding yourself only on milk, chupándose el dedo pulgar, sucking your thumb sin crecer, without growing, sin trabajar, without working, sin ser de utilidad, without being useful, esperando que le sigan sirviendo, waiting to be served, siendo todavía egoísta, being selfish still,
desconsiderado. inconsiderate, Ajá. Créame, leave me. que Dios tenga misericordia de usted. May God have mercy on you, Porque usted debe crecer. because you should be growing. Sí, mire, hay una niñez que es legítima, There is a legitimate childhood, pero no es legítimo but it is not legitimate pretender seguir siendo siempre un niño. to pretend to always be a child. Por eso es que Pablo les dice a los creyentes en Corintio, This is why Paul says in Corinth, to the church of Corinth, ajá, que a ellos no les falta ningún don, that they are not missing any gift, ujú, pero que no les puede hablar como a seres espirituales, but he couldn't talk to them as spiritual ones, sino carnales, but as fleshly, ajá, como a bebés en Cristo. like those babes in Christ. ¿Por qué? Why? Porque ellos estaban utilizando los dones espirituales Because they were using their spiritual gifts como juguetes, like toys, no como herramientas espirituales. not like tools, like spiritual tools. O sea, ellos no habían entendido They hadn't understood lo que significa el ser espiritual en el servicio del Señor Jesucristo. what it meant to be spiritual in the service of the Lord Jesus Christ. Entonces, ¿qué es lo principal? Piense bien, ¿qué es lo principal? So then what is The most important. the most important Acerca de un nuevo in creyente. regards to a new believer? ¿Cuál es lo más importante ahí? What is the most important thing there? El versículo 12 de Juan nos lo dice. Verse 12 tells us, Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. I am writing to you, little children, because your sins are forgiven. Dice, porque vuestros pecados os han sido Because perdonados. your sins are forgiven. Eso es lo más importante en un nuevo creyente. This is the most important thing in a new believer, Porque es la bendición de ser salvo. because it is a blessing to be Sí, saved. gracias a Dios mis pecados han sido Thanks perdonados. be to God that my sins have Sí. been forgiven. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo, Why? Because God sent His Son. ¿sí? Él lo entregó a la burla, He gave Him up to shame. Él lo entregó a la traición, He gave Him up to betrayal. Él lo entregó a las espinas, He gave Him up to thorns, a los clavos, to the nails, a la vergüenza, to shame, hasta la muerte. even unto death. ¿Por qué? Why? Para satisfacer la ira de Dios por el pecado. To satisfy the wrath of God for Y más sin. que nada, enterrar mis pecados en lo más profundo de la mar. And more than anything, to bury my sins in the depths of the ocean. Así es de que haberse salvado, So then, to be saved ajá, y que sus pecados son perdonados, and to have our sins forgiven, eso en verdad es algo maravilloso. that in reality is a marvelous thing. Ahora, este es el primer nivel, ¿verdad?, que Juan está mencionando. Now, this is the first level that John is mentioning, Ajá. Y es la excitante maravilla de la niñez, de los bebés. and he's speaking about the beauty of childhood. Ahora, el segundo nivel, Now, the second, si se fija en el versículo 13, look at verse 13, la segunda parte del versículo 13, the second part of that. dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. He says, I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. Y en el versículo 14, la última parte del versículo 14, And in the last part of verse 14, dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. he says, I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you. Ajá, amén. Así es de que ya no más botellitas de leche, So no more bottles of milk, ajá, sino fuertes batallas. but strong battles. Se han transformado en trabajadores, They have been transformed into workers, en guerreros. into warriors. Y la pregunta viene a ser, And the question is, ¿es usted un trabajador? are you a worker? ¿Es usted un guerrero? Are you a warrior? ¿Ha dejado de ser servido y ahora está sirviendo? Have you stopped being served and are now serving? Ajá. Porque si no, Because if not, ¿de qué sirve que usted haya sido salvado? what good is it that you have been saved? Si no es trabajador, If you are not a worker, si no es un guerrero, if you are not a warrior, si no está en el campo de batalla if you are not on the field of battle, y solo se contenta and you're just happy with con decir, gloria a Dios, saying, glory be to God, Dios me ha salvado, God has saved me, mis pecados han sido my perdonados. sins have been forgiven, Y ahí se detiene, and that's where you stop. de ahí no pasa. And from there you don't go any further. Cuando usted en realidad desea crecer, When someone really desires to grow, avanza, they ¿sí? advance. Avanza hacia el siguiente nivel. They advance to the next level. Y es donde Juan precisamente dice,
And this is where John says que la palabra de Dios, dice, that the word of God les ha hecho Says- fuertes. has made them strong, Dice, y han que vencido al maligno. and they have overcome the evil one. Han vencido al maligno. They've overcome the evil one. Tal vez algunos dirán, bueno, Maybe some may say, well, yo no le tengo miedo al diablo, I'm not scared of Satan. pero esa ni siquiera es la pregunta. But that's not even the question. La verdadera pregunta es, The real question is ¿tiene el diablo miedo a usted? Satan scared of you? Quiero decir, I want to say, ¿es usted un verdadero peligro para el reino de Satanás? are you a real danger to Satan's kingdom? ¿Ha vencido usted al maligno? Have Como you dice Juan. overcome the evil one, like John says? La Biblia dice, The Bible says, resistir al diablo y huirá resist de the devil vosotros. and he will flee. Entonces, ¿es usted victorioso o es una... So are you victorious or are you a victim? ¿Es usted un conquistador o es conquistado? Are you a conqueror or have you been conquered? ¿Permanece la palabra de Dios en usted? Does the word of God dwell in you? ¿Puede honestamente decir que es un conquistador? Can you really say that you are a conqueror? Porque si no lo es, Because if you're not, entonces no es más que un pequeño bebé. then you are just a little baby. ¿Sí? No es más que un pequeño bebé. You're but a little baby. Así que, bienvenido a la guardería infantil. So welcome to the nursery. Pero déjeme decirle también But let me also tell you, que si su desarrollo también se ha detenido en ese nivel infantil, if your growth has stopped at the infant level, si usted está en ese nivel, if you are at that level, es una vergüenza para Dios. you Es are una ashamed vergüenza to para God. Dios. Ahora, vamos al tercer nivel, Now let's look at the third level. que nos habla de la probada sabiduría de la paternidad. It speaks to us about the proved wisdom of parenthood, Porque hacia allá es donde Dios quiere conducirnos. because this is where God wants us to go. El versículo 13 y 14, la primera parte de estos dos versículos enfatiza esto. The first parts of verse 13 and 14 emphasize this. La primera parte del 13 dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Verse 13 says, I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. Y el versículo 14 lo repite, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el And principio. verse 14 repeats it, I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. Ahora, la palabra padres Now the word fathers corresponde a los más maduros. corresponds to the most mature. ¿Por qué? Why? Porque tienen un conocimiento más profundo del Dios eterno. Because they have a deeper knowledge of the Creator. Mire, la idea de un padre es la de una persona. La idea de un padre es la de una persona The idea of a father is that of a person que ha llegado a una sabia madurez. who has come to a wise maturity. Él conoce, He knows, él comprende, he understands, él tiene sabiduría, he has wisdom, tiene esta semejanza a Dios. he has a godliness to him. ¿Por qué? Porque ha caminado con Dios Why? Because he has walked with God, y lo ha hecho por tanto tiempo en su vida and he has done it for such a long que time comienza, ¿verdad? that he Comienza a manifestar begins to manifest, ese parecerse a Dios, he begins to manifest this ese ser godliness más como Cristo. to be more like Christ. Nos referimos a Dios como nuestro Padre, ¿verdad? We refer to God as our Father, right? Y aquí no se está hablando de edad, And right here, he's not talking about age, porque usted puede ser un padre espiritual because you can be a spiritual father a pesar de su juventud. in spite of your youth. Recuerde, estamos hablando de madurez espiritual. Remember, we're talking about spiritual maturity. Pablo se refería a Timoteo como su hijo en la fe. Paul referred to Timothy as his son in the faith, Y a la iglesia de Corintio and the church in Corinth le dijo que él era su padre espiritual. said that he was his father, his spiritual father. Yo, en lo físico, I, in the physical, soy padre, am a father, por lo cual le agradezco a Dios ese grande privilegio. to which I thank the Lord for that great privilege. Pero también le agradezco más But I am also grateful for el privilegio que me ha dado de ser padre espiritual. the privilege of being a spiritual father. Así es de que un padre es entonces conocido So then a father is known por su sabiduría, by his wisdom, por su capacidad de dar. by his capacity to give. Mire, y cuando usted llega a ser un padre en el Señor, When you become a father in the Lord, usted querrá dar a sus hijos espirituales
You'd like to give your spiritual children, Usted querrá ayudar a esos bebés chiquitos you'd like to help those spiritual babies a crecer en la gracia, to grow in grace, a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Y algo muy importante en esto, And there's one important thing in this. recuerde siempre cuando sus pecados le fueron perdonados. Remember always when your sins were forgiven. Nunca lo olvide, Don't ever forget that. nunca Never. lo olvide. Never forget that. Como dice Juan, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Like John says, I'm writing to you little children because your sins are forgiven. Entonces, mire, cuando usted llega a ser padre, So when you become a father, usted no cesa en la batalla. you don't cease in the battle. La palabra de Dios mora en su vida, ¿verdad? En usted. The word of God dwells in you, Y pone todas las cosas juntas and it puts all things together hasta que se vuelve un hombre totalmente desarrollado. until you become a mature man. Y esa es la razón por qué una persona es realmente madura en el Señor. And that is the reason why a person really matures in Christ. Ahora mire, recuerdes, una vez más, estamos hablando de crecer en la gracia y en el Claro. conocimiento de Cristo. Now remember, we are speaking of maturity and in knowledge of Jesus Christ. Y en ese respecto le voy a dar un ejemplo con Juan. In that respect, I'll give you an example with John. Juan escribió 5 libros. John wrote 5 books. Sí, escribió el Evangelio según San Juan, He wrote the Gospel of John, las 3 epístolas the 3 epistles, y el libro de Apocalipsis. and the book of Revelation. Pero ¿qué más sabe acerca de Juan? But what else do we know about John? ¿Sabe cuál era el sobrenombre o el apodo de Juan? Do you know what his nickname was? Hijo del trueno. Son of Thunder. ¿Sabe cuál era su disposición natural? Do you know what his Natural disposition. natural disposition was? Él era egoísta. He was selfish. Él era egoísta. He was selfish. Recuerden una ocasión Remember in one occasion cuando iban caminando con el Señor when they were walking with the y Lord estaban cruzando por la región de Samaria. and they were walking towards Samaria, crossing Samaria, Y los samaritanos no los recibieron. and the Samaritans did not receive ¿Sabe lo que them. dijo Juan? Do you know what John Le said? dijo al Señor, He said, Señor, si quieres podemos hacer que caiga fuego del cielo sobre este lugar. if you'd like, we can call down fire over this place. Ajá. En otras palabras, In other words, Juan estaba pidiendo permiso John was asking permission para borrar de la faz de la tierra a los samaritanos. to erase from the face of the earth the Samaritans. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? What did Jesus do? Jesús tuvo que reprenderle, He had to rebuke him, diciéndole telling him que no sabía qué espíritu le estaba guiando. that he didn't know what spirit was guiding him. Así que no crea que Juan era Mr. Maravilla So don't think that John was Mr. Marvelous cuando Jesús lo tomó a su cargo. No, when Jesus took him. pero Juan creció en gracia, But John grew in grace. creció en gracia, He grew in grace. creció en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He grew in the knowledge of our Lord Jesus Por ello es Christ. que más tarde lo vemos, ¿verdad? We see him later on Llamado como el discípulo amado. called the beloved The beloved. disciple. Así que de lo que Juan estaba hablando ahora o está hablando en su epístola So what John was speaking about in his epistle es precisamente de lo que él ha experimentado. is precisely what he had experimented. Creció en gracia, He had grown in grace. creció en conocimiento en Cristo. He had grown in the knowledge of Jesus. Entonces eso significa So then this signifies que si hubo esperanza para una persona como Juan, that if there was hope for a person like John, hey, hay esperanza para ustedes hey, también. there's hope for us as well. Amén. Amen. Porque mire, la verdad Because the truth is, the truth es decepcionante is deceiving. saber de creyentes que no se han desarrollado ni crecido en la fe. To know of believers who haven't grown in the faith. Es muy decepcionante. Cuando el crecimiento espiritual es esencial When the growth spiritual is essential y es posible también. and it is possible. Y más que nada, And more than anything, es un mandato. it is a command. No es una opción, es un mandato. It's not an option, it is a command. Fíjese lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Look Segunda at- de Pedro 3, 18. Look at what 2 Peter 3:18 tells us. Aquí Pedro manda a todos los creyentes diciendo, antes bien dice, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Peter says here to all believers, but grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
Ajá, crecer. Entonces debemos crecer tanto en conocimiento bíblico So we should grow in our knowledge of the Bible como en experiencia. as well as in experience. Lógicamente, en la medida que el Señor obra su voluntad en nosotros. Logically, at the measure that the Lord wills in our life. Ujú. Como a través de todos los desafíos de la vida que se nos presentan. How through all the challenges that come in our life, Los más fáciles como los más difíciles. as much as the easy ones as the hard ones. Ahora, poniendo todo esto junto, Now, putting all this together, la pregunta the question is, ¿es usted un creyente que crece? are you a believer that grows? Porque dejar de crecer es pecado. Because stopping to Stop grow growing. is a sin. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque si usted no ama al Señor Jesucristo hoy If you don't love, because if you don't love the Lord Jesus today más de lo que lo amaba ayer, more than you loved him yesterday, usted está retrocediendo. you are going in reverse. ¿Sí? Por ello, usted necesita seguir creciendo en la gracia, So that's why we need to continue to grow in grace, seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador to Jesucristo. continue to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a crecer? So then now, how are we supposed to grow? ¿Cuáles son los medios para tal crecimiento? What are the means for such growth? Bueno, primero debe haber el milagro de la vida. Well, first we need the miracle of life. Ese es a lo que se refiere Juan en el versículo 12, This is what John refers to it cuando verse usa la 12, palabra hijitos, when he says little children, la cual tiene dos significados. which has two meanings. En primer lugar, First, se refiere simplemente a un recién nacido. he's simply referring to a newborn. Y en segundo lugar, And in the second place, significa hablando a niños bajo disciplina. it signifies children under discipline. Mire, usted no puede crecer y luego nacer, You can't grow and then be born, porque el nacer es primero because being born comes first, y después el crecimiento. and then the growth. Así que no trate de crecer antes de nacer. So don't try to grow before you're born. Y hablando de nacer, And since speaking of being born, aquí viene la pregunta. here comes the question. ¿Es usted salvo? Are you saved? ¿Ha nacido de nuevo? Have you been born again? Quiero decir, ¿conoce al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador? I want to say, do you know the Lord Jesus as your personal Savior? ¿Tiene usted la vida de Cristo en usted? Do you have the life of Christ in you? Porque el crecimiento primero requiere el milagro de la vida. Because growth first requires the miracle of life, Nacer de nuevo. to be born again. Y segundo, And secondly, el crecimiento requiere el paso del tiempo. growth requires the passing of time. Usted no puede madurar instantáneamente. You can't mature instantly. No hay, como dijera, atajos, no hay caminos más cortos para hacerlo. There's no shortcuts in doing this. Ahora, en tercer lugar, In the third place, el crecimiento requiere el recibir alimentación. growth requires to No, receive spiritual food, nourishment. Primera de Pedro 2:2 dice, 1 Peter 2:2 says, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. like newborn infants long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. Dice, desead. It says desire. Pedro sencillamente dice que los creyentes deben desear la palabra So believers should desire the word del mismo modo que los niños desean la leche. in the same way that newborns desire milk. Porque mire, desear significa un anhelo intenso. To desire signifies an intense feeling, Tal como el que los niños expresan, ¿verdad?, para indicar su deseo por la leche. like the children display when they want milk. Los creyentes deben tener la misma clase de anhelo, Believers should have the same desire mismo deseo, sí, por la palabra de Dios. for the word of God. Mire, Pedro no dice, Peter doesn't say, lee la Biblia, read your Bible. no dice eso, He o doesn't say- estudia o medita en ella, no He dice doesn't eso. say study or meditate. Él dice, deséala, He says desire, deséala. to long for it. Dice, desea la leche pura de la palabra, ¿para qué? Para que por ella crezcáis. Long for the pure spiritual milk, that by it you may grow. Así es de que usted tiene que alimentarse diariamente de la palabra de Dios. So we should nourish ourselves daily in the word of God. ¿Por qué?
Why? Porque es de ahí de donde viene la fortaleza para nuestro crecimiento espiritual. Because that's where our strength comes from for spiritual growth. Usted tiene que tener la palabra de Dios en su mente, You have to have the Word of God in your en mind, su corazón, in your heart, en su vida, in your life, si es que en realidad desea crecer. if you really desire to long, to grow. Mire, hay un carácter estable o un carácter definido There is a character that is defined en aquellos que verdaderamente conocen a su Dios. in those who really know God. La Biblia dice que harán grandes cosas para Él. The Bible says that they will do great things for Him. Y creo yo And I believe que es ahí donde todos los creyentes that is where all believers finalmente deben de estar. finally should be. Entonces, la clave para alcanzar este nivel de madurez So the key in reaching this level of maturity es reconocer, is to recognize, es recordar to remember lo importante que es la obediencia the importance of obedience en cualquier etapa de nuestro desarrollo espiritual. in any stage of our growth. Spiritual growth. Eso significa que entre tanto que seamos niños espirituales, This signifies that even if we're spiritual children, jóvenes espirituales spiritual youth, o padres espirituales, or spiritual fathers, podemos estar progresando. we can still be progressing Porque el crecer requiere vida, because growing requires life, requiere tiempo, requires time, requiere alimentación, requires nourishment. demanda disciplina. It demands discipline. ¿Quiere usted caminar hacia la madurez? Do you want to walk towards maturity? Comience a ejercitarse. Begin to exercise yourself. Manténganse ocupado para el Señor. Keep yourself busy for the Lord Porque mire, hay una batalla, because there is a battle. hay trabajo que debe ser hecho. There is work to be done. Así que sin duda, So without a doubt, la base importante the important para vivir la vida cristiana thing to live the Christian life es la condición de su corazón. is the condition of your heart. Es la condición de su corazón. It's the condition of your heart. Porque, escúcheme bien, Because listen, sus acciones Our pueden actions. engañar por cierto tiempo, our actions can deceive for a certain time, pero al final but in the end, su conducta externa your external conduct reflejará lo que haya en su interior. will reflect what you have inside. Porque, una vez más, sus actitudes internas Because once again, our internal actions determinan quién es usted en realidad. determine who we really are. Y esas actitudes internas, And those internal attitudes, o sea, lo que hay en el corazón, what's in our heart, son también lo que Dios considera lo más importante. is what God considers most important. ¿Comprende? You understand?